Grupo Multimedia, el diario de Coahuila, presenta La Clase Universal con Pedro Morales Pequeño. Qué gusto saludarle. Les habla José Pedro Morales Pequeño en esta clase que es la Clase Universal. Y usted puede vernos y escucharnos a través de todas las redes del Grupo Multimedia del Diario de Coahuila. No se le olvide, ¿eh? Hay necesidad de que usted continúe con nosotros y es un favor que nos hace. Precisamente este día voy a tratar con usted un tema que es un tema también muy interesante dentro de las dimensiones del desarrollo sostenible, el cual he estado tratando dentro de la dimensión que es la dimensión tanto económica. Ahorita voy a tratar algunos aspectos sencillos que continuarán posteriormente sobre la dimensión de tipo ambiental, de tipo que la gente le llama ecológica. ¿A qué me refiero? Me refiero a ciertos términos que son sumamente importantes y que nosotros los conozcamos para que cuidemos y para que conservemos mejor nuestro ambiente, el lugar que nos da vida. Recordémoslo, es el lugar que nos da vida. Sin estos lugares no tendríamos vida. Voy a empezar primero con lo que es un ecosistema. Un ecosistema anteriormente era visto de una manera parcial, fragmentada, en donde solamente se tomaba en cuenta lo que es el aire, lo que es el agua, lo que es el suelo, lo que son los microorganismos. En la actualidad ya debemos tomar en cuenta el ecosistema como un elemento integrado e indispensablemente integrado por el componente que es el componente cultural. ¿Cuál es el componente cultural? Es todo el presupuesto que tiene la sociedad y las personas para poder tratar, para poder utilizar, para poder realmente hacer uso de los recursos, que son los recursos que acabo de citar: aire, agua, suelo, microorganismos, por ejemplo. ¿Cuáles son estos elementos que son el componente cultural? Pues estamos hablando, y yo siempre voy a citar, los principios, las raíces que tenemos como sociedad, los valores que practicamos, por ejemplo, el respeto. Eso es un ejemplo. La solidaridad. Debemos ser solidarios con nuestros hermanos, y nuestros hermanos no tienen la misma figura que nosotros, pero ahí están. El agua, el aire, somos ellos. Pero también es muy importante señalar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, también nuestras formas de producir, nuestras formas de consumir, nuestra propia forma de participar socialmente en cualquier ambiente y en cualquier medio donde estemos. Para ello quiero, si usted me lo permite, hacer el comentario de algunos términos. Por ejemplo, ¿realmente qué es contaminar? Contaminar es alterar las condiciones naturales que tiene, en este caso, el agua, el suelo y el aire. Por ejemplo, si nosotros mandamos emisiones al aire, lo que estamos haciendo nosotros es generando una alteración del contenido gaseoso que tiene el aire, además del contenido de humedad, además del contenido propio de presión. ¿Y sabe qué sucede? Lo que sucede es que lo estamos alterando y, lógicamente, al mismo tiempo lo estamos recibiendo alterado. Y eso nos genera alteración no solamente a nosotros los humanos, sino también a otros organismos vivos y también, lógicamente, a nuestros sistemas de producción, como la agricultura, etc. También es muy importante señalar otro término, y otro término significa
eutroficación, que rara vez lo utilizamos. ¿Qué es eutroficar? Es hacer realmente una digestión adecuada, cambios adecuados. ¿Qué significa? Es cuando nosotros tiramos sustancias, productos, materiales en los ambientes, por eso les hablé los ambientes, y ahí en los ambientes los tiramos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que hay una excedencia de material y lógicamente va a haber también una excedencia de microorganismos o de elementos vivos que están sobrepoblando los sitios o las poblaciones. Por ejemplo, en México hay un lugar en la costa en donde simple y sencillamente nos damos cuenta de que, por ejemplo, dicen es que hay muchas algas en el mar. Sargassum sargassum, por ejemplo. ¿Y qué sucede con estas? Pues lo que sucede es que simple y sencillamente hay muchos nutrientes, más de los que necesita el individuo, en este caso los animales, los vegetales que existen ahí, como los peces, como otros organismos, y qué es lo que hacen es sobrealimentarse. Y cuando se sobrealimentan, ¿qué es lo que sucede? Pues hay plagas, hay una sobrepoblación, y entonces viene un demóstato, una alteración de la regulación poblacional. Por eso no debemos de tirar residuos orgánicos en cualquier sitio. Hay formas de tratarlos, hay formas de utilizarlos, hay formas de realmente optimizarlos. Por ejemplo, si estamos hablando, en nuestro caso, de algún ambiente próximo que tengamos, es importante, por lo menos, no es lo mejor, no es lo mejor, por lo menos los residuales que tengamos, simple y sencillamente si son orgánicos, separarlos. ¿Qué nos cuesta separarlos? Independientemente de que digamos, es que a donde van no los separan. No, la sociedad cada vez es una sociedad más evolucionada, más cambiada, más educada, más atenta, le da más importancia a su salud y lógicamente tiene que cuidar esa esfera que es el ambiente. El segundo término el tercero es la magnificación biológica. ¿Qué significa magnificación biológica? Es cuando tiramos, cuando somos dispendios de materiales que la naturaleza no puede y no tiene capacidad para descomponer, para desdoblar, para desmenuzarlos, para tenerlos de una manera u otra en condiciones que no nos puedan hacer daño. Por ejemplo, si nosotros tiramos botes de ciertos materiales como el plástico, en sus 7 derivaciones de plástico que tenemos, si nosotros tiramos material, por ejemplo, que sabemos que son tipos de metales u otros materiales, los tiramos, son inorgánicos, sabemos que la naturaleza no va a poder desdoblarlos, en este caso, con una degradación biológica. Tiene que haber una degradación físico-química, la cual se dice que tarda cientos de años en que se dé. Estos son algunos ejemplos de otros que trataré en relación directa a lo que es precisamente los términos ambientales. Ya hablamos del ecosistema, 1. Ya hablamos de algunos términos como contaminación, 2. Ya hablamos de lo que es eutroficación. Ya hablamos también de lo que es el término que es magnificación biológica. Hay otro término también en el medio ambiente, en la ciencia ambiental, que se llama desertización. Una cosa es desertización y otra cosa es desertificación. ¿Qué es desertización? Desertización es cuando empezamos nosotros a eliminar, a quitar, a generar condiciones, ya sea físicas, como quitar, talar
etcétera, como también, por ejemplo, extraer materiales de ese sitio, y estamos quitándole el grado de calidad que tiene el suelo para que el suelo pueda ser el sitio adecuado que nos pueda proveer de lo necesario para estar nosotros en mejores condiciones. Simplemente la agricultura. El suelo es el que provee los nutrientes indispensables para que el vegetal elabore, produzca conjuntamente con otros elementos los nutrientes que requerimos y los nutrientes que requiere. Pero además de los términos anteriores, hay uno, ¿sí? Lo que es, vuelvo a repetir, desertificación, quitarle el grado. Y segundo, desertización, transformarlos en desiertos cuando no son desiertos, cuando son espacios en el suelo que realmente sí tienen vegetación. Debemos de conservarlo, aclarando, el desierto es una gran riqueza. El desierto es una parte de nuestro entorno que debemos de cuidarlo, que debemos de protegerlo, porque ahí existe mucha y diversa biodiversidad. Y esa biodiversidad debemos siempre de cuidarla, de protegerla, porque es parte de ese ambiente. Yo le pido de favor que estos términos tan sencillos como los acabo de tratar, ecosistema, contaminación, eutroficación, también, lógicamente, magnificación biológica, desertización, desertificación, siempre los tomemos en cuenta a través de acciones bien sencillas. No contaminemos, no desechemos, no alteremos para no ser alterados. Y recuerden, escúchenos, obsérvenos, véanos en nuestras redes de lo que es nuestras plataformas tecnológicas del Diario de Coahuila. Les habla José Pedro Morales Pequeño para servirles. La clase universal con Pedro Morales Pequeño. Una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, presentó